3 de la tarde en punto. Qué bueno que nos acompaña en el corto informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y en compañía de Osiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle las noticias más destacadas hasta el momento de este 10 de septiembre de 2025. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. La Suprema Corte será aliada de quienes han sido excluidos, aseguró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. La Suprema Corte ha establecido criterios que protegen el derecho a la educación inclusiva de comunidades indígenas. Cuando se reclama ser reconocido como beneficiario de un trabajador fallecido, no es necesario concluir la etapa de conciliación. Aprueban reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de extorsión. En Pino Suárez número 2, sede de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo un diálogo entre mujeres indígenas y afromexicanas que ejercen cargos de autoridad en sus comunidades vinculados con la impartición de justicia. Y Mario López Peña nos tiene un reporte. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, hizo un llamado a enfrentar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas. Sobre todo dijo, a escuchar sus testimonios para orientar los procesos de justicia, así como proteger y garantizar de mejor manera sus derechos. Esto en la inauguración del espacio de diálogo de los saberes, las mujeres indígenas y afromexicanas en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos parte de lo dicho por el ministro presidente. Que escuchar también es hacer justicia. El derecho y los saberes comunitarios no son mundos separados, son caminos que se complementan. Cuando la Suprema Corte abre sus puertas a estos diálogos, enriquece su labor y fortalece su legitimidad. Hoy no venimos solo a hablar, venimos a escuchar. Las mujeres indígenas y afromexicanas son guardianes de la lengua, de la tierra, de la cultura y de la memoria de nuestros pueblos. Su voz es indispensable para que México sea un país más justo y más humano. En este acto, también conmemorativo del Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas, la ministra Yasmín Esquivel Moza se pronunció por la obligación constitucional y el deber ético de las personas juzgadoras de garantizar los derechos de mujeres indígenas y afromexicanas, entre ellos el de pleno acceso a la justicia. No nos conformemos con ceremonias simbólicas. Saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres indígenas y afromexicanas es un paso ineludible hacia la justicia social, hacia la reconciliación de nuestro pasado, presente y futuro y el respeto pleno de sus derechos humanos para que vivamos todas nosotras con dignidad. Eso es justicia. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Alf subrayó que conmemorar el Día Nacional de las Mujeres Indígenas implica reconocer que sus luchas siguen vivas y sus saberes son indispensables, además de que la igualdad no puede seguir siendo una promesa tan solo para algunas mujeres. Aquí la Corte no ocupa el centro, aquí la Corte se pone de lado, No vinimos a hablar aquí en la Corte sobre ustedes. Venimos a escucharlas, porque tenemos mucho que aprender de ustedes. Es el reporte que les tenemos. Muchísimas gracias, Mario, que tengas muy buena tarde. También nuestra compañera Laura Murillo acudió a este encuentro entre mujeres que han logrado vencer barreras para ejercer cargos vinculados a la impartición de justicia en sus respectivas comunidades. Adelante, Laura, te escuchamos.
Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde justamente como parte de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas, se realizó un acto de purificación previo a la participación de las y los integrantes de Presidium y, como ya informó mi compañero Mario López Peña, espacio en el que participaron ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, en el diálogo de saberes, mujeres indígenas y afromexicanas con puestos de autoridad en sus comunidades e integrantes del máximo tribunal expresaron los desafíos y las luchas que han tenido que liderar en la defensa de sus territorios, de sus derechos, tradiciones y cultura. Vamos a escuchar. Las mujeres indígenas seguimos enfrentando importantes barreras: acceso a la educación, acceso a la salud, empleo, dignidad, participación política, desplazamientos forzados, despojos de territorios. Pero no todo es adversidad. También hay esperanza y hay fuerza. En nuestras comunidades, miles de mujeres se levantan cada día para transformar su entorno. Mujeres que liderean movimientos por la defensa de su territorio y de su medio ambiente. Mujeres que con sabiduría preservan lenguas, culturas, prácticas, conocimientos. Las afromexicanas debemos ser protagonistas de un país donde se garantice un acceso real, equitativo y efectivo en la justicia de los pueblos. Creo también que la justicia es la mejor aliada para la paz en un mundo de violencia, en un mundo de discriminación de los pueblos negros. Comentarte que también hicieron propuestas y peticiones para que las instancias de justicia tomen en cuenta con el fin de mejorar el acceso a la justicia para las comunidades, mujeres indígenas y afrodescendientes. Escuchemos nuevamente. Es muy complicado para mis hermanas siches poner la denuncia por lo mismo que dicen: no puedo hablar el español, si voy me regresan. No me hacen caso por el simple hecho de ser mujer. Lo que sí pido desde este recinto, como Estado de Oaxaca y como municipio de San Agustín Nosicha, pues es de que haya sensibilización por parte del personal en cada una de las fiscalías. En las comunidades indígenas, el acceso a un cargo de autoridad es muy complejo debido al alto grado de machismo que aún prevalece al interior de las mismas, donde la mujer ha sido por años objeto de sumisión, de represión, violencia, y era encasillada como una máquina procreadora de dar vida. Hay que recordar que el 2025 es el año de la mujer indígena en México, tras una declaratoria oficial para reconocer y celebrar el papel histórico, cultural en la construcción de la identidad del país a través de la obra de las mujeres indígenas. Es el reporte. Muchas gracias, Laura, por esta información. Y en más información se turnó a la ponencia de la ministra María Estela Ríos González el proyecto sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, que obra en el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023. Se refiere a la forma en que el Poder Judicial de la Federación acatará la sentencia dictada en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México, en el que ordenó revisar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Las medidas cautelares consideradas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, vigente desde febrero de 1978. Sentencia en la que ordena al Estado mexicano revisar su marco normativo interno para armonizarlo con dicha convención en torno a esas dos medidas cautelares. Y en sus redes sociales, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García compartió una actualización sobre su estado de salud luego del accidente automovilístico que sufrió el pasado 22 de agosto en la Ciudad de México. Señaló que en total tuvo 8 costillas rotas, las cuales fueron atendidas por 2 intervenciones quirúrgicas, lo que lo llevó a estar hospitalizado por varios días. Indicó que afortunadamente el día de hoy se encuentra estable y en proceso de recuperación.
Por indicación médica, continuará sin recibir visitas. Sin embargo, atenderá las reuniones pendientes en cuanto se encuentre plenamente recuperado. En lo que respecta a su labor como ministro de la Suprema Corte, informó que ha estado trabajando con el coordinador de su ponencia en la preparación de lo que será la primera sesión pública de este jueves. También agradeció el apoyo y aliento de su familia, amigos, seres queridos y colaboradores. Tal como lo marca la Constitución, la educación debe ser gratuita para todas y todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explica cómo el Tribunal Constitucional ha emitido criterios que garantizan este derecho. Para superar la desigualdad de oportunidades que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en materia de educación, el Estado debe adoptar medidas adicionales y enfoques inclusivos para las infancias, tal como lo estableció la Suprema Corte, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Al resolver el amparo en revisión 115/2019, la extinta primera sala definió la educación inicial como aquella que reciben las personas menores de edad desde su nacimiento y durante la etapa en la que comienzan a desarrollar las primeras habilidades cognitivas necesarias para su formación dentro de un núcleo familiar. Así, el derecho humano a la educación indígena debe reunir ciertas características, especialmente cuando se trata de infancias de pueblos y comunidades indígenas, tales como enseñarles a leer y escribir en su propia lengua, a la par de garantizar el dominio del español, emplear sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, así como respetar sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones. Asimismo, el Estado debe adoptar medidas adicionales con enfoque inclusivo para que las comunidades indígenas ejerzan sus derechos humanos y paulatinamente se erradique la desigualdad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito estableció que en los casos en que se reclame conjuntamente el reconocimiento de beneficiario del trabajador fallecido y diversas prestaciones al Infonavit, no es necesario agotar la etapa de conciliación prejudicial, criterio que se desprende de uno fijado por la extinta segunda sala de la Suprema Corte, en el que determinó que al tratarse de asuntos que derivan de un mismo hecho o acto, lo procedente es que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto también se encargue de las cuestiones accesorias para evitar que innecesariamente se divida la materia de litigio. Por este motivo, cuando se reclama ser reconocido como beneficiario del trabajador fallecido y la entrega de diversas prestaciones al Infonavit, es innecesario agotar la etapa conciliatoria. Pues de lo contrario, se crearían cargas procesales excesivas, ya que se obligaría a acudir varias veces a realizar un trámite que debe resolverse de manera unificada, pues es a través del reconocimiento como beneficiario como se pretende adquirir legitimación para solicitar las prestaciones reclamadas al Infonavit. 23 grados centígrados la temperatura en el Valle de México y a partir de las 4 de la tarde se pronostican chubascos en gran parte de la zona centro del país. Así que ya lo sabe, a tomar precauciones. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Regresar. Reforma a la ley aduanera busca inhibir prácticas ilegales en materia de comercio exterior. Las 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la determinación de la Sala Regional Jalapa, que consideró que se apegó al marco legal el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz, que consideró procedente un nuevo recuento total de votos en la elección para renovar autoridades en el municipio de Poza Rica. La sala determinó desechar el recurso promovido por el partido Movimiento Ciudadano, al no contemplar algún aspecto de constitucionalidad o de inaplicación de alguna norma electoral.
motivo por el que determinó que fue acertada la decisión de ordenar el nuevo escrutinio y cómputo de la elección al registrarse una diferencia entre el primero y segundo lugar menor al 1%. La regional siguió con revisión de la sentencia del tribunal local una línea de precedentes dados referentes al nuevo escrutinio y cómputo del sede jurisdiccional con base a elementos objetivos que solo pueden apreciarse revisando directamente el contenido de los paquetes que hacen alusión en una forma ordenada y sistemática, llevando el protocolo necesario para garantizar el procedimiento adecuado y que se proceda pues a la depuración de irregularidades y recuentos. El nuevo escrutinio y cómputo se llevará a cabo este miércoles, mismo que implicará la apertura de 51 paquetes electorales, lo que permitirá determinar, una vez que se concluya el nuevo recuento, si se confirma el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera, quien obtuvo 15,384 votos, o se otorga el triunfo a la candidata del Partido Verde Morena, a Danely Rodríguez, quien registró 14,714 sufragios. Cabe destacar que las nuevas autoridades de las alcaldías en Veracruz asumirán el cargo el 1 de enero de 2026. Y el INE publicó la resolución del Consejo General mediante la cual impuso una multa al partido Movimiento Ciudadano por omitir el pago de impuestos entre los años 2014 y 2023. A pesar de que de última hora se presentó documentación para acreditar los pagos pendientes, el INE determinó imponer una multa a dicho partido por la cantidad de 11,411 pesos, una de las más bajas que impuso la autoridad electoral por este concepto. En total, el INE multó a los partidos políticos nacionales y locales con 32 millones de pesos, la mitad de la cantidad que en un principio se había proyectado como sanción por la omisión de pagar sus impuestos. Los partidos con las multas más altas fueron el Partido del Trabajo con 13,369,778 pesos, PRI 12,030,778 y el PAN con 4,078,116 pesos. Y aunque votar es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, ejercerlo de manera informada y responsable es esencial para fortalecer la democracia, consideró la investigadora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Cosío Deschamps, en el blog Axis del Tribunal Electoral. Para hacerlo, detalló, se debe comprender quiénes son las personas que buscan representarnos, qué han hecho antes, qué proponen hacer y cómo planean hacerlo para evitar decisiones basadas en la desinformación, la polarización y la manipulación mediática y hasta el fanatismo. Es importante consultar las fuentes oficiales, como la plataforma del INE, los sitios web de los OPLES, los debates oficiales, las redes sociales de las propias candidaturas, los medios de comunicación y los portales que verifican contenidos que se publican en Internet. Apostar por el análisis y la información, concluyó, es una forma de respeto hacia uno mismo, hacia la comunidad, hacia el futuro del país. Si cada ciudadana y ciudadano se compromete a elegir con criterio, México estará un paso más cerca de construir una democracia más sólida, justa y participativa. Inició la quinta semana de la mediación del Poder Judicial de Baja California, programa académico abierto al público en general, con capacitaciones virtuales sobre los retos de la justicia alternativa en México, el rol de las personas facilitadoras, entre otros temas. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Rosalba Hernández, señaló que la designación de diversas personas como jueces interinos de manera directa se debe a que hay espacios vacantes por renuncias y jubilaciones de personas juzgadoras. Personas trabajadoras y jubiladas del Poder Judicial de San Luis Potosí se manifestaron en el Palacio de Justicia para exigir el pago de ajustes salariales y pensiones, así como los retroactivos adeudados desde el 2024.
El Poder Judicial de Querétaro inició las pruebas piloto para implementar la inteligencia artificial en diversos procesos de los juzgados, con el objetivo de reducir las cargas de trabajo, para lo cual desarrollarán su propio servidor con el fin de proteger datos personales. Gracias a Jesús Daza por el reporte. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 constitucional para establecer que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de expedir una ley general para combatir la extorsión. La minuta fue remitida al Senado de la República para su análisis y discusión. En caso de ser aprobada, se deberá expedir dicha ley general en un plazo no mayor a 180 días a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta reforma. Durante la discusión, diputados de oposición hicieron un llamado a consultar a víctimas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos para la elaboración de la nueva norma. Y de acuerdo con el proyecto de reforma a la ley aduanera que se presentó junto con el paquete económico 2026, su propósito es inhibir malas prácticas en materia de aduanas y de comercio exterior. La iniciativa prevé nuevas sanciones y modifica las ya existentes contra quienes incurran en conductas indebidas al obtener autorizaciones, concesiones, así como a quienes exporten o importen mercancías. Entre estas medidas destaca el embargo precautorio de mercancías cuando éstas incumplan con las normas oficiales mexicanas, medida que también procederá contra las mercancías importadas temporalmente que no se dirijan a los domicilios registrados. La carta aporte será obligatoria para el traslado de mercancías y se reforzarán los controles en los almacenes de depósito, entre otras medidas. Y en más noticias, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM enfrenta grandes desafíos ante la nueva época del Poder Judicial. Así se afirmó durante el informe de labores de la administración actual. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha sido, es y será todo un reto la reforma en materia judicial. Se afirmó durante la presentación del informe de gestión de la dirección del Instituto 2024-2025 a cargo de la doctora Mónica González Contró. Para el Instituto, el reto no solo es estudiar esta nueva etapa, o incluso contribuir desde sus ámbitos de acción a evaluarla y proponer nuevos derroteros, sino también seguir siendo una guía de conocimiento para la ciudadanía y desde luego para las universitarias y los universitarios. Se informó que de septiembre de 2024 a la fecha se han publicado 19 reformas a la Constitución, lo que hace un periodo desafiante para la institución de investigación jurídica. La agenda de deliberación institucional modificó su dinámica de manera temporal para analizar a fondo la reforma al Poder Judicial. En un total de 10 sesiones abordamos distintos aspectos de este relevante cambio constitucional. En el marco de su 85 aniversario, la presente administración del Instituto de Investigaciones Jurídicas cumplió con 84% de los 54 proyectos del Plan de Desarrollo Institucional. Entre otras estrategias, se lograron proyectar revistas publicadas por el Instituto a nivel internacional, hubo un mayor número de doctorados y estancias de doctorado y se logró un récord de actividades de educación continua. Además, se aumentó en 39% el monto de ingresos extraordinarios. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, señaló que los recientes ataques por parte de los poderes ejecutivo y legislativo de Ecuador a la Corte Constitucional son inaceptables. Ante el Consejo de Derechos Humanos se explicó que recientemente se aprobaron leyes en aquel país que podrían reducir la rendición de cuentas de las fuerzas del orden, ampliar las facultades de los servicios de inteligencia y reducir el espacio cívico, razón por la cual el Poder Judicial decidió suspenderlas en tanto se analiza su constitucionalidad. Por otra parte, alertó sobre la ley de amnistía aprobada el mes pasado en Perú, que representa un retroceso para la justicia y la verdad de las víctimas del conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y 2000.
El gobierno federal informó sobre el estatus de los bancos acusados de presunto lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio pasado, Cibanco, Intercam y Vector. Se afirmó que todo transcurre de manera normal y analizan levantar las intervenciones determinadas por la autoridad hacendaria. O sea, producto de lo que hizo el Departamento del Tesoro, se generaron pues algunos problemas menores, pues, pero fue una medida preventiva para proteger al sistema financiero. Efectivamente, como menciona la presidenta, no hay pruebas fehacientes. Actuamos de manera preventiva para proteger a los ahorradores, para proteger al sistema de pagos, que no hubiera un contagio. Estas instituciones que son pequeñas no representan ni el 1% de los activos del sistema. Señalaron que respecto de Intercam, todas las divisiones, salvo la licencia bancaria, fueron adquiridas por otro banco, al igual que en Cibanco, cuyo negocio fiduciario fue transferido a otra institución, y en Vector, la intervención transcurre de manera normal. Y la Secretaría de Economía presentó una herramienta digital donde se explican los procesos productivos internacionales en los que México forma parte y cómo resultan afectados con la imposición de aranceles. Óscar González nos informa. Por ejemplo, un auto ensamblado en Michigan probablemente tiene partes de motor de Nuevo León, cables de Carolina del Sur y asientos de Querétaro. Este fue un ejemplo de lo que en materia económica se conoce como cadenas de valor. De esta manera, se llevó a cabo la presentación de la plataforma Valor de Frontera en la Secretaría de Economía. Se trata de una herramienta digital gratuita en la que las personas interesadas podrán conocer temáticas como la selección de diferentes productos, su distribución geográfica, la balanza comercial y las llamadas cadenas de valor. Para sensibilizar a las poblaciones de ambos lados de la frontera de cuál es el valor que sucede en la integración económica entre estos dos países. Las fronteras ya no separan, integran. Y particularmente en México y Estados Unidos entendemos que las cadenas de valor cruzan varias veces la frontera. En este sentido, alertaron de la gravedad de la imposición de aranceles en materia económica, no solo para quienes producen mercancías, sino para todo el país en su conjunto. Un arancel no le va a pegar un producto en solo una oportunidad, sino que le va a pegar múltiples veces porque ese producto está hecho a través de insumos que cruzaron la frontera quizás en múltiples oportunidades. El comercio entre México y Estados Unidos alcanzó un récord de 839.9 mil millones de dólares en 2024, siendo nuestro país el principal socio comercial de la Unión Americana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y con este reporte llegamos al final del corte informativo. Agradecemos su atención y lo invitamos a continuar en la señal del canal del Poder Judicial. Soy Citlali Pérez y lo espero en punto de las 20:30 horas con más noticias. Hasta entonces.